Doctora, el tema de la salud es noticia porque pues durante los últimos días habíamos estado hablando de la situación que se presenta en salud. Hemos visto cómo mucha gente llega hasta nuestro medio de comunicación debido a las falencias que tiene el sistema de salud, mucha gente con tutelas, con procesos judiciales para que puedan brindarle la atención. La semana pasada tuvimos aquí al Sindicato de Maestros de Casanare que también se estaban quejando por la salud, por el sistema de salud que tienen ellos para el departamento de Casanare, Meta y Boyacá. Pero también se está hablando en el Senado de la salud, más exactamente lo hace el senador Juan Luis Castro del Partido Verde, a quien saludamos a esta hora. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes en este momento y un saludo a todo Casanare, a todos los que nos escuchan en este momento y nos ven en este espacio de la mañana. Senador Juan Luis, usted viene adelantando una campaña que se ha denominado como la consulta ciudadana por la salud. Es un derecho, no un negocio. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros básicamente intentamos desde el Legislativo, desde el Congreso de la República en varias ocasiones de presentar reformas de fondo al sistema de seguridad social en salud. Presentamos el paquete de medidas saludables, presentamos el proyecto de ley de dignificación de la profesión de la enfermería, presentamos el proyecto de ley de dignificación del talento humano en salud y nos dimos cuenta que es bastante complejo desde el legislativo reformar la salud. Aparte de eso, nos dimos cuenta pues que tampoco el Ejecutivo, ni este gobierno, ni el pasado y probablemente el que vengan van a tener interés en cambiar lo que está ocurriendo con el sistema de salud y pues tomamos la decisión de tratar de reformar la salud con la ciudadanía, de hacer una consulta popular que permita acabar con lo que usted estaba mencionando ahorita y es la cantidad de tutelas que tiene que poner la gente para acceder a los servicios de salud, de acabar con la intermediación maligna que hace las EPS con los dineros de la salud y que en últimas terminan quebrando hospitales y clínicas y básicamente devolver el sistema a uno que no sea curativo sino preventivo, que no espere que la gente se enferme para ir al hospital y pues básicamente de manera pasiva pues esperar la enfermedad para poder curar, sino más bien prevenir la enfermedad para así no tener que curar complicaciones de la salud. Muchas otras cosas, cárcel para los corruptos, nos han propuesto, los que se roban plata de la salud, la posibilidad de tiempos máximos de atención por parte de las EPS a los pacientes, que si doña Rita no le dan la prescripción en 48 horas, que pueda ir a cualquier farmacia, o si no le dan la orden de la cirugía en un tiempo máximo de una semana, que pueda ir a cualquier parte donde la operen, que el gobierno pague eso, y sacara, obviamente quitándole después esa plata a las EPS, pero sacar a la gente de ese círculo tan incómodo, de intermediación, de maniqueo, de manipulación que hace tan incómodo para la gente acceder al sistema de seguridad social en salud. Permítame, senador, en la parte de la intermediación que hacen las EPS, dentro de esta consulta, ¿hay alguna alternativa? ¿Se ofrece alguna estrategia para que el gobierno colombiano diga, pero es que no hay más, no hay de dónde, no se puede, se le está dando una posibilidad al gobierno para que escoja y diga, vea, esta es otra opción? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo básicamente es hacer una consulta. Esto sería una pregunta donde estableceríamos cuál sería el mecanismo que debe establecer el gobierno. Hay dos posibilidades. Uno es establecer un tiempo máximo de pago y básicamente eso consistiría en, por decir algo, 60 días de plazo máximo para que las EPS, una vez emitida y aprobada una factura, le paguen a las clínicas y a los hospitales y después de esos 60 días paga el gobierno a través de una cuenta especial y obviamente pues esa plata se le saca a las EPS, se les quita a las EPS de manera directa por haberse demorado, por no haber cumplido con los tiempos máximos de pago. Y la otra es sencillamente que el gobierno le pague de manera directa a las clínicas y a los hospitales la facturación que emiten, obviamente después de ser aprobada, y que las EPS continúen con la gestión de riesgo y la auditoría
pues de la atención a los pacientes. O sea, se le quite el administrar los recursos, simplemente que como supervisores. Sí. Ya. En cuanto a la situación que se viene dando en Colombia, más gravosa en la salud, nos están preguntando acá, ¿cuáles son los problemas más graves que tiene en este momento o que ustedes han identificado en la prestación del servicio de salud y cuáles serían las posibles soluciones? Bueno, lo más grave que tiene el sistema en general a nivel macro es la dificultad que tiene el sistema en prevenir la enfermedad. Cuando yo hablo de prevenir la enfermedad es de ser proactivos, de identificar factores de riesgo, de acabar con los determinantes sociales que causan enfermedad y prevenir que la gente se enferme y tenga dificultades o complicaciones por la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, le voy a dar un ejemplo. Sí. No, por ejemplo, identificar a tiempo una persona que tiene diabetes la predispone a tener muchas complicaciones por la misma. No acabar, por ejemplo, con las dificultades que tiene el país en acabar con determinantes sociales como la falta de acueducto y alcantarillado, la falta de carreteras y de vías terciarias, la falta de conectividad, la falta de electricidad, la falta de educación. Son determinantes sociales que inciden en los indicadores de salud. La gente que tiene menos educación, que tiene menos posibilidades de comunicarse de manera adecuada por vía terrestre, que tiene menos posibilidad de acceder a agua potable o electricidad o conectarse a internet, pues se enferma más porque tiene menos posibilidades de pelear contra estos determinantes y obviamente que terminan yendo al sistema de seguridad social en salud ya complicados. Lo mismo que están más predispuestos a tener lo que se denominan enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, sufrir de obesidad. La obesidad a su vez predispone a un montón de enfermedades y esto pues a largo plazo genera un montón de dificultades y de dineros que se tienen que sacar del sistema de seguridad social en salud. Entonces la prevención, la falta de prevención es diría yo, el principal problema que tiene el sistema. El segundo tema, ya puntual de lo que nosotros hemos observado, son las dificultades en el acceso al servicio. Por ejemplo, una persona usualmente en las áreas rurales, precisamente por las dificultades que hay, le toca irse a las cabeceras municipales o buscar hospitales de segundo o tercer nivel porque no existen en las áreas rurales para ser atendidos por complicaciones. Temas como la atención en urgencias. El promedio de la atención en urgencias son 9 horas y definitivamente esto pues disminuye la calidad en la atención. Una persona tener que esperar 9 horas para que la atiendan es bastante complejo, pero esto tiene que ver con la falta de prevención que hace que la gente acuda de manera masiva a las urgencias y que el contacto con el sistema de seguridad social en salud sea a través de urgencias. Aparte de esto, hay otros temas como las tutelas, ustedes lo mencionaban ahora. En Colombia se ponen entre 250 a 300 mil tutelas al año y esto tiene que ver pues por la falta de acceso a prescripciones o a servicios o a procedimientos o a citas con especialistas. Y esto tiene que ver básicamente con la dificultad que tienen algunas EPS o la actitud de algunas EPS de retener los servicios y que dificultan el acceso y la calidad de la atención para los pacientes. El otro problema, diría yo, para finalizar, es la corrupción. La cantidad de plata y 14 modalidades de robo que ha descrito la Supersalud, que en las que básicamente los delincuentes pues se roban la plata de la salud y terminan perjudicando a todos los colombianos. Robarse la plata de la salud es robarse la atención en salud de la gente. Y esto pues genera también dificultades en el acceso a la salud y dificultades en la atención, porque en última estos dineros son los que se utilizan para atender a la gente en las regiones y atender a la gente a nivel general en el país. Me regreso un poquitico a esas modalidades de robo. Usted dice, identificadas ya por la misma Supersalud, son 14. ¿Cuáles son las más reconocidas, grosso modo? Bueno, los carteles. Sí. Recuerde el cartel de la hemofilia, el cartel del VIH, y básicamente es la especulación que se da con ciertas enfermedades donde a través de los medicamentos se especula y se roba el dinero de la salud. No solamente eso, sino también, por ejemplo, la glosa indiscriminada de cuentas de clínicas y hospitales para después en la intermediación robarse la plata o de alguna manera incidir con el pedido de coimas para
decir que se va a pagar una plata que ya se debe, y temas así por el estilo, pero básicamente el robo, como te lo estaba diciendo, de la plata de la salud, lo que termina haciendo en últimas es dificultando el acceso y quitando recursos que necesitan los colombianos pues para la atención en salud. Tenemos aquí alguien especialista en el área de salud y nos dice que por favor nos hable un poquito cómo funciona esto de los médicos generales y los médicos, los especialistas, porque pareciera, voy a tomar las palabras de la persona que nos está mandando la información, pareciera que gana más un peluquero, a quien respetamos mucho, a los peluqueros, que un médico general, y que es muy difícil, es bastante complicado que un especialista ingrese a prestar sus servicios, porque pareciera que no hay cupos, que ahora esto se volvió lo que usted decía acá, como esos carteles, quienes pagan y quienes están dentro de la rosca son los únicos que pueden acceder a trabajar. Bueno, hay un punto que no he mencionado, que es prácticamente uno de los más importantes. Afortunadamente esta pregunta me lo recordó, y es la explotación del talento humano en salud. Uno de los puntos que nosotros queremos cambiar es precisamente acabar con la tercerización laboral, acabar con la falta de estabilidad, con la incertidumbre que experimenta el talento humano en salud. Hay 14 especialidades o 14 profesiones reconocidas por el Ministerio de Salud: nutrición y dietética, psicología, terapia respiratoria, bacteriología, odontología, técnico de radiología, instrumentador quirúrgico, médicos, enfermeros, y obviamente los especialistas. A ver, ¿qué es lo importante en esto? Cuando hablan de los salarios de los médicos generales, pues esto está relacionado mucho con la tercerización laboral y con la pauperización de los salarios del talento humano en salud, situación que ocurre con las enfermeras, con los médicos generales, y con los salarios pues que les pagan, que son en algunas ocasiones hasta un salario mínimo. Esto es una de las situaciones que nosotros de alguna manera estamos pretendiendo cambiar con la legalización, con la vinculación laboral del talento humano en salud, con la generación de un escalafón que reconozca la preparación académica, los años de experiencia, y que de alguna manera pues le reconozcan lo que realmente se debe ganar una persona que estudia y que tiene un título universitario, y no estar sometido pues a la especulación del mercado que está impuesto es precisamente por las EPS. Lo segundo que tiene que ver con el acceso a las especialidades médicas, eso tiene que ver ya es con la educación médica en el país, que de alguna manera pues hay que buscar que empiece a abrir pues los cupos universitarios para especialidades, en aquellas especialidades que se necesitan en el país y que generan necesidad o ausencia de especialistas en algunas regiones del país. Bueno, esto es parte de lo que propone, digamos, esa consulta, o por lo que se da más bien esa consulta ciudadana para cambiar el sistema de salud, pero paralelo a esto siempre se ha hablado de el proyecto de reforma de la salud en el Congreso de la República. ¿En qué estado está ese proyecto? ¿Qué presentaron? ¿Qué novedades? ¿Qué encuentra usted que diga sí, salva algunas situaciones, es lo que estamos pidiendo en la consulta, es lo que se necesita? Bueno, hay un proyecto de reforma que presentó el Gobierno Nacional. Sí. Desafortunadamente ese proyecto pues es el 010. Ese es un proyecto que primero pues quita la gestión de riesgo a las EPS, les quita la auditoría de los pacientes, las deja exclusivamente con el manejo del dinero, con la intermediación del dinero como pagadores. A ver, la gran crítica de esa parte del proyecto es que si nosotros necesitáramos exclusivamente pagadores de facturas, pues no necesitamos entonces EPS. Para eso lo puede hacer tranquilamente Bancolombia o Davivienda, cualquier banco del país, y no, les estoy seguro que no van a cobrar el 10 o el 8% que cobran las EPS en este momento exclusivamente por pagar. Entonces, si eso es parte del proyecto, también hay que bajarle sustancialmente la tarifa que cobra la EPS, que es el 8 al 10% por la administración del recurso, que supuestamente se les paga, pero porque hacen una gestión de riesgo, que sí lo hacen algunas EPS bien, y la auditoría de los servicios a los pacientes. Sí. Entonces, ese es un punto. El otro punto es, acaba con la medicina familiar.
básicamente dice que en un año la gente podría especializarse a través de unos cursos de internet y quedarían pues como médicos familiares del sistema. Otro punto es que no habla absolutamente nada de promoción y prevención en salud, que es probablemente uno de los principales problemas, si no el principal, que tiene el sistema de salud. No solamente eso, sino que también no habla absolutamente nada de salud mental. Y en últimas, pues no aporta absolutamente nada contundente en términos de resolución de las dificultades que tiene el talento humano en salud en cuanto a su contratación laboral. Tampoco ofrecen soluciones puntuales a las dificultades que presenta el sistema con respecto a la atención del paciente. Y esto primero porque no hay nada de promoción y prevención, y segundo porque pues no establece, por ejemplo, tiempos máximos de atención para la atención de los pacientes, o que alguna vez le ponga límite a las dificultades que presenta mucha gente para acceder al servicio. O sea, y de para fondo, terminar, sí. Y para terminar, diría yo que definitivamente el proyecto en general en su conjunto va en contra de lo que el sistema requiere, que es ser transformado para que los pacientes, los usuarios, pues tengan mejor atención en general. En otras palabras, de fondo no soluciona nada, son pañitos de agua tibia. Y no, ese proyecto no soluciona nada. De hecho, una de las razones que nos impulsó, incluso a pesar de que hemos venido trabajando hace mucho tiempo en este tema de la consulta para salir a buscar la solución de los problemas por fuera del Congreso, fue ese proyecto. Ese es un proyecto que, al contrario, puede dejar las cosas muchísimo peor de como están ahora. ¿Qué se necesita para hacer una consulta? Normativamente en Colombia, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Qué tiempo se lleva? ¿Cuántas personas deben participar en este tipo de procesos? Bueno, básicamente una consulta popular es un mecanismo de participación en el cual se le pregunta a la ciudadanía de manera simple, se le ponen asuntos de interés nacional, municipal o en fin, que se pone a la ciudadanía que los defina, que los resuelva. Este es un mecanismo de participación popular establecido en la Constitución Nacional de nuestro país, y que obviamente que sí tiene sus tiempos. Lo primero es que debe tener unas preguntas que son las que se le van a preguntar a la gente, que deben ser técnicas, bien elaboradas para que las personas las entiendan. Esos temas, algunos de esos temas ya los he mencionado aquí, de lo que hemos venido trabajando con los gremios y con la ciudadanía. Lo segundo es que debe recoger un número mínimo de firmas después de ser aprobada la consulta y haber sido presentada en registraduría. Se debe inscribir un comité promotor después de tener las preguntas, y cuando ya se aprueba por parte de la registraduría el comité promotor, se debe recoger el 5% del censo electoral, que equivaldría a 1.800.000 firmas. Después de recoger 1.800.000 firmas, estas se llevan a la registraduría las avala, las aprueba, y posteriormente define una fecha para votar los puntos de la consulta. Si la consulta pasa, para lo cual se requieren alrededor de 13,5 millones de votos, pues entonces ya se vuelve un mandato constitucional, y la orden es que se ejecute pues lo que las personas avalaron en la consulta, que sería pues el procedimiento a seguir. ¿Me recuerda el número de votos que se necesita? Se requieren 1.800.000 firmas, y se requieren alrededor de 13,5 millones de votos para que estas preguntas sean avaladas, ¿no? Sí. Estos 14, digamos un promedio para que no haya mérito a duda, 14 millones de votos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes desde el momento en que empieza este proceso de la consulta, la inscriben, tienen las preguntas claras, inicia el proceso, se recogen estos 1.800.000 firmas? ¿Cuánto tiempo tiene el comité promotor para hacer esa campaña y apostarle a conseguir esos 14 millones de votos? Bueno, a ver, todo el proceso de pedagogía electoral empieza desde el momento en que se empiezan a recoger las firmas, ¿no? Sí. La recolección de las firmas es parte de esa pedagogía y de ese involucramiento que se hace a la sociedad civil, pues para poder explicarle a la gente qué se trata
y pues de alguna manera que participen en esta consulta. Obviamente que esto es un proceso largo. Estamos hablando de que si, por ejemplo, aprobaran la iniciación de la recolección de las firmas el año entrante, digamos en febrero, que es a lo que le estamos apuntando, en agosto, septiembre estaríamos entregando las firmas. Posteriormente se definiría una fecha para la elección que podría ser, me imagino yo, después de las elecciones a Congreso y después de las elecciones presidenciales, digamos que 6 meses, no, un año después podría ser. Entonces sería como alrededor de un año y medio el tiempo promedio en el que se podría hacer pues pedagogía, involucrar a toda la población para que participen de esta elección. Lo que se pretende con esto pues es que de alguna manera en este tiempo podamos involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que suena un número muy grande obtener todos esos votos, pero pues mire, han sido 27 años que la gente en Colombia ha experimentado el Sistema General de Seguridad Social en salud. Yo no conozco un colombiano que no haya tenido una dificultad eventual con la salud en Colombia, y que en este momento precisamente de pandemia, donde a todos nos está tocando utilizar máscara para salir a la calle, esa máscara yo creo que es una muy buena, un muy buen recordatorio de lo importante que es la salud para poder realizar nuestras metas, poder disfrutar de la vida, en fin, todo lo que uno puede hacer, y que de alguna manera pues nos da la posibilidad de hacer una campaña mucho más efectiva, precisamente por la crisis, por la dificultad que ha tenido el país, la gente en medio de esta pandemia, y que tiene que ver pues con la escasez de recursos para el sector salud, con la cantidad de muertos que han habido por un sistema que ha estado enfocado más en el tratamiento y no en la prevención, y por todos esos trabajadores de la salud que de alguna manera en medio de la pandemia, que ha sido nuestra primera línea de fuerza, pues no han tenido la posibilidad de que les paguen sus salarios. Creo que ahora es el momento, precisamente en las crisis es donde se pueden de pronto cambiar este tipo de situaciones, y yo creo que la gente ya tiene el conocimiento de lo que es una consulta popular. Ya el país está expuesto, ya está educado al respecto, y creo que en esta ocasión pues la gente va a participar de una manera mucho más abundante en la resolución pues de este tema de la salud, si se llega pues a la posibilidad de tener la consulta a la mano. Sí, señor. ¿Hay alguna situación donde ustedes sientan temor o digan, por aquí pueden colocar alguna talanquera, bien sea el gobierno, bien sean las EPS, frente a esta iniciativa? Miren, nosotros vamos a hacer una propuesta de país, una propuesta que beneficie a todos los colombianos, que beneficie incluso a este gobierno, a los que vengan. Esto no es un referéndum contra el gobierno, esto no es una consulta en contra del gobierno, esto es una consulta en contra de un sistema, más bien digámoslo así, que tiene muchas dificultades, que no le ofrece soluciones a muchos colombianos, y que lo que nosotros queremos es precisamente ofrecerle esa solución. Y tampoco necesariamente es una consulta que exclusivamente esté enfocada en destruir lo que tenemos hasta ahora en Colombia, sino construir sobre lo construido, y nosotros vamos a representar en esa consulta lo que realmente quieran todos los colombianos que cambien. Sí, señor. Pues, senador, le damos las gracias a usted por estar en Contacto Noticias, en contarnos cómo va este proceso. Vamos a estar haciendo el acompañamiento, vamos a estar teniendo la oportunidad de dialogar con usted para conocer en detalle cómo va la recolección de las firmas, la construcción obviamente de las preguntas también, y de paso visurando pues esas alternativas donde, como bien lo ha dicho, usted no se piensa hacer borrón y cuenta nueva, sino ver la realidad, y sobre la realidad lo que mejor esté, sobre eso iniciar nuevamente y fortalecerlo para que se dé un cambio real en la prestación del servicio de salud. Pues, senador Juan Luis Castro Córdoba, que tenga un buen día, y muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, a Contacto Noticias, por haberme dado la oportunidad de estar aquí y de compartir esta iniciativa
con todo el Casanare. Un abrazo gigante y mil gracias por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes la posibilidad de reformar la salud en Colombia. Vamos a firmar por la salud y a votar por la vida. Que estén muy bien, un abrazo y mil gracias. Hay que recordar en la opinión pública, el senador Juan Luis Castro es médico de profesión de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en psiquiatría infantil de Nueva York y magíster en salud pública y finanzas de la Universidad de Carolina del Norte. O sea, es una persona dedicada al estudio de la área de la prestación de servicio de salud, Carlos. Sí, señora, así es, tiene una gran hoja de vida y una experiencia interesante porque ha laborado en los Estados Unidos y conoce perfectamente cómo se manejan los sistemas de salud en diferentes países, y por eso pues está lanzando esta propuesta de la consulta por la salud en el país. Son las 7 de la mañana, 29 minutos.